Bueno, ahora sí empezamos a programar en R. Les voy a compartir este script que tiene unas cuantas líneas de código con muchos comandos básicos que necesitan para programar en R. Lo más recomendable es, además de ver este video, seguir línea por línea y correr el código ustedes desde su terminal de RStudio. Seguramente sea un video largo porque estoy condensando varios conceptos y comandos en un solo video. Esto quizá en un curso de R más completo estaría dado en un par de clases. Pero bueno, no perdamos la oportunidad de tratar de sacarle el mayor jugo posible a esta clase. Y si después ustedes tienen más ganas de profundizar sobre programación en R, se pueden hacer un curso por su cuenta. Bueno, empecemos a mirar el código. Primero, se usa un símbolo numeral para insertar comentarios. Un comentario es una línea dentro del código que no es interpretada como código a procesar por la consola. Es decir, todo lo que escriba que sea precedido por un numeral no va a ser procesado y no va a tener ningún efecto. Es solamente a modo informativo. Van a ver que este código está todo comentado y es lógico porque lo traté de hacer lo más didáctico posible para que ustedes lo lean y lo entiendan, pero no es eso el único motivo por el cual hay que comentar el código. Programar bien no solamente significa lograr conseguir el resultado que uno quiere, sino hacer un código que sea lo suficientemente entendible y prolijo para que otra persona lo pueda utilizar y obtener el mismo resultado sin demasiado esfuerzo de ver qué es lo que la otra persona quiso hacer. Acá, por ejemplo, les dejo un link a buenas prácticas al escribir código de R que habla un poco de esto. Entonces, si yo quiero comentar una línea para escribir un texto aclaratorio, lo que tengo que hacer es escribir un numeral y después lo que quiera comentar. Otra opción para comentar o descomentar una línea es usar una combinación de teclas, en este caso Ctrl-Shift-C. Fíjense, si yo toco esto en esta línea, me saca el código, el comentario, y bueno, me aparece el error porque esto no es un código correctamente escrito, y vuelvo a tocar Ctrl-Shift-C y me comenta de nuevo el código. RStudio es muy útil en este sentido porque permite programar muchas combinaciones de teclas que nos permiten hacer cosas con el código de forma mucho más rápida, como por ejemplo esta, comentar un código. Si quieren ver todas las combinaciones de teclas predefinidas en RStudio, pueden ir a Tools y Modify Keyboard Shortcuts o Keyboard Shortcuts Help, que les aparece como este diccionario. Como ven, hay un montón. Otra cosa que se puede hacer para emprolijar nuestro código y hacerlo más fácil de leer es dividirlo en secciones de código. Para insertar una sección se puede utilizar la combinación de teclas Ctrl-Shift-R. Y acá le escriben el nombre de la sección. También se puede colapsar el código para solamente ver los títulos de las secciones. Es una buena manera de empezar a leer el código de otra persona. Leer todas las secciones y después meterse en cada una para ver qué es lo que hace. Probemos esto. Si toco Alt-O, fíjense que acá están todas las secciones del código que vamos a ver hoy. Tipos de objetos, tipos de datos, tipos de objetos y operaciones, etc. Si toco Shift-Alt-O, vuelve a expandir todas las secciones. Siempre en general agregar Shift a una combinación de teclas hace la inversa. También se puede ajustar el zoom de la pantalla para agrandar o achicar la letra. Por ejemplo, si toco Control más, se agranda y Control menos se achica. Creo que ahí estamos bien. Vamos a arrancar viendo cuáles son los diferentes tipos de datos que admite R. Y entre medio vamos a ir viendo algunas operaciones que se pueden hacer con esos datos. Entonces, lo primero que vamos a ver es que la consola de R se puede usar como una calculadora. Si yo escribo 1 más 5 y corro este código, la consola me devuelve 6. Después, esto ya lo vimos en el video anterior, así es como se asigna un valor a una variable. X va a valer 2, Y va a valer 5 y Z va a valer 6. Si yo corro el código X sin nada más,
la consola me imprime el valor que toma X. Lo mismo con Y. También hay que tener en cuenta que cuando uno asigna un valor a una variable ya existente, R lo que hace es sobreescribir ese valor. Entonces si yo corro esto y le pido a la consola que me devuelva el valor de Z, me va a devolver 10 en vez del valor que había definido antes, que era 6. Después con la función rm, que es por remove, se eliminan los objetos definidos en el entorno. Si yo pongo remove Z y lo corro, como ven, desaparece Z. Esta combinación de código es algo que van a usar usualmente, que se usa para eliminar todos los objetos definidos en esta sesión de R. Básicamente acá le estamos pasando al argumento list de la función remove esta otra función que es ls. ¿Qué hace ls? Si yo la corro en la consola, vemos que nos devuelve una lista, o mejor dicho un vector, con los nombres de todos los elementos definidos en la consola. Por lo tanto, lo que estoy haciendo acá en esta línea es eliminando una lista que contenga todos los nombres de los objetos definidos en el entorno. Corro esto y como ven desaparecen X e Y. Los vuelvo a definir. Bueno, estos son maneras de escribir diferentes operaciones aritméticas en R. Si yo toco X más Y, me devuelve 7 que es la suma, menos 3 que es la resta, X asterisco Y es para multiplicar, la barra se usa para dividir, este símbolo es para calcular potencias. Por ejemplo, le voy a asignar la potencia X a la Y, o sea 2 a la 5 a Z, y a ver qué me devuelve, 32. Otra forma de escribir la potencia es como si fuese una doble multiplicación, o sea, poner 2 asteriscos seguidos. Lo corro y también me da 32. El segundo tipo de dato se llama character, también conocido como string, y básicamente es texto, o como se dice en programación, cadenas de texto, es decir, caracteres juntos. Empecemos definiendo un objeto llamado saludo que contenga el valor hola. Ahí se crea y corro de nuevo saludo y la consola imprime hola. Otra forma de imprimir un objeto de texto es con la función print. Después la función paste lo que hace es pegar dos o más cadenas de texto. Fíjense que acá le paso como primer argumento el objeto saludo, después invento otro objeto que sea uva y acá le paso el argumento sep, que indica cuál es el símbolo o el carácter, mejor dicho, que va a separar a los objetos de texto que van antes. Corro esto y esto me lo separa hola espacio uva. Si yo le hubiese puesto sep con un guión, me lo separa con un guión. Después nchar es una función que cuenta la cantidad de caracteres de un objeto de tipo texto. En este caso hola tiene 4 caracteres. Otra función un poco más compleja es la que nos permite obtener una porción de una cadena de texto de acuerdo a sus posiciones. Esta función se llama substr por substring. Fíjense, acá yo le paso. Bueno, primero podemos ver la documentación de la función, poniendo signo de pregunta y la función. Y como ven acá nos dice que la función se usa así. Primero se pone un objeto, después se pone la posición de inicio y después la posición de fin. En este caso yo decidí poner como objeto hola Mariela. Fíjense que esto puede estar escrito así o también de esta manera. Puedo escribir explícitamente el nombre de ese argumento. Pero como están en orden, no es necesario hacerlo. Entonces, le paso como primer argumento hola Mariela. Luego le digo que arranque de la posición 6, que si se fijan es exactamente la M, o sea, justo después del saludo. Y después le digo que vaya ¿hasta qué número? Bueno, el número que corresponde a la cantidad de caracteres de todo el texto hola Mariela. Si quieren, solamente corro esta parte en la consola y van a ver que esto es 12. O sea, esta función lo que hace es extraer de la cadena de texto hola Mariela solamente los caracteres que estén desde la posición 6 hasta el final del texto. Entonces corro esto y si lo quieren ver en la consola, lo corremos así. Y como ven, esta función extrajo solamente el nombre.
Después, otra función que se puede usar para cualquier tipo de objeto es la función class, que es muy útil porque nos indica cuál es la clase de ese objeto. En este caso, si pongo class saludo, me dice efectivamente que es un carácter. Si pongo class x, que es un objeto que ya definimos, nos dice que es numeric. Por último, tenemos las clases de datos boolean o logical, que son, por un lado, una clase que admite solo dos valores, true, que es equivalente a 1, y false, que es equivalente a 0. Y después están los valores faltantes que ya los vemos. Por ejemplo, yo creo un objeto llamado condición 1 y le asigno el valor true. Lo imprimo y vemos que es true. Ahora yo también puedo crear un objeto llamado condición 2 que ¿qué hace? Evalúa este enunciado. 5 menor a 1. 5 menor a 1 claramente es un enunciado falso. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando yo defina este objeto? Lo defino, lo imprimo en la consola y me dice false, porque el enunciado es falso. Estos dos tipos de valores true o false básicamente se usan principalmente en estructuras de control. Es decir, cuando yo quiero que ciertas líneas de código se ejecuten solo si se cumple una función. La estructura de control más común es la que se llama if, que se escribe así y por ejemplo acá lo que hace es evaluar si x es igual a 2 y si es correcto imprime el mensaje x es igual a 2. Es decir, todo lo que esté adentro de estas llaves luego de el if solamente se va a ejecutar si la condición dentro de los paréntesis después del if se cumple, es decir, es de verdadera. Entonces nosotros podemos mirar qué pasa con esta condición nada más. Si solamente corremos x es igual a 2, nos da que es true, porque efectivamente x era 2. Acá hay un detalle importante que es que cuando evaluamos una condición usamos el doble igual. Si yo escribo x es igual a 2 con un solo igual, lo que le estoy diciendo a R es que x vale 2, que es algo muy similar a asignar el valor 2 a la variable x, y nosotros no queremos hacer, nosotros queremos evaluar esa condición. Después, una estructura un poco más compleja es la estructura if-else, que evalúa una condición, si es verdadera, imprime el código dentro de esa condición, dentro de este if, pero si no es verdadera, es decir, todo el resto de las cosas que puedan suceder, se ejecutan, son los códigos que se ejecutan dentro de este comando else. Entonces yo acá le estoy preguntando, si x es menor o igual a 0, le digo que me imprima el mensaje x es un número negativo o 0. Pero si sucede lo contrario, o sea, lo que no incluya a x menor o igual a 0, imprimí el mensaje x es un número positivo. Entonces si yo me paro atrás del if y corro, van a ver que corre todas estas 5 líneas de la 104 a la 108. ¿Y qué es lo que me va a resultar? Bueno, efectivamente la función me devuelve x es un número positivo porque evaluó que esta condición, que si quieren también la corremos, es falsa. Acá hay otra manera de hacerlo, que es definir la condición por fuera del if. Acá yo lo que estoy diciendo es evaluando si x es diferente a 5. Así se escribe diferente, con un signo de exclamación y luego el igual. Entonces defino esa condición y luego en el if, en vez de poner x diferente a 5, pongo el nombre del objeto condición y le pregunto si es igual a true, es decir, si se cumple esta condición. Entonces, si yo corro esto solo, ¿qué me va a decir? True, porque efectivamente x es diferente a 5, o sea, se cumple la condición. Entonces, si corro esto, la función me devuelve x es un número distinto de 5. Otro tipo de valor que entra dentro de esta categoría de valores lógicos es el valor NA, que significa not available. Básicamente se usa para indicar valores faltantes, que quizá ahora no queda tan claro con lo que acabamos de ver, pero si ustedes piensan, por ejemplo, en una base de datos o en una tabla de datos, que ya vamos a ver un poco, puede ser que haya algunos casilleros de esa tabla
que no tengan ningún valor, porque no corresponde o porque no se consiguió el dato. Bueno, NA se usa para identificar a ese tipo de datos. Acá, por ejemplo, asigno un objeto W que va a tener el valor NA y una función bastante útil a la hora de trabajar con valores faltantes es la función is.na. Cuando yo le pregunto a R si is.na de W, cuando escribo esto, R me devuelve true. ¿Qué significa esto? Que efectivamente W es un valor del tipo NA. Si yo le pregunto isNa X, me va a decir falso, porque X claramente está definida y tiene un valor numérico que no es un valor faltante. Pero si le pregunto isNumeric, efectivamente me va a decir que es verdad, que X es numérica. Bien, estos fueron los tipos de datos básicos. Ahora vamos a ver tipos de objetos, es decir, objetos un poco más complejos que los que acabamos de ver, que son simplemente objetos que toman un solo valor. Empecemos por los vectores. Los vectores son objetos que tienen solo una dimensión, como en álgebra, y solamente admiten un único tipo de datos. Se crean con la función C, que se llama C por la palabra concatenar, que básicamente es como si fuese pegar diferentes valores entre sí. Entonces fíjense, yo creo un objeto que se llama vector1 usando la función C, que básicamente va a tomar esta serie de valores. Si yo imprimo el objeto en la consola me devuelve efectivamente estos 4 números. También se pueden crear secuencias de números de esta forma, indicando el número de inicio y el número de fin, y básicamente se va a crear una secuencia que vaya desde 1 a 5, moviéndose en una unidad cada vez. Lo probamos y efectivamente recibimos números del 1 al 5. Como les dije, los vectores solamente admiten un solo tipo de datos. Entonces, si le pasamos tipos de datos distintos como argumento a la función C, la función nos va a forzar al tipo de datos que pueda generar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo quiero concatenar el objeto hola, que es una cadena de texto, con el objeto 5, que es numérico? Básicamente me devuelve dos objetos de texto porque fue lo que pudo hacer. O por ejemplo, cuando genero un vector con los valores y, x, que ya sabemos que es 5 y 2, y condición, que es igual a true, a ver, no sé si ahí se ve, ¿qué nos va a devolver? Nos devuelve 1, 5 y 2, porque como les dije, el valor true, cuando se convierte a numérico, R lo entiende como en un 1, y si fuese false lo entiende como un 0. Después están estas funciones útiles que son para ver elementos en común y elementos distintos entre dos vectores. La función intersect, por intersección, mira los elementos en común. Entonces si yo miro los elementos en común entre vector 1 y vector 2, claramente es el 5 y me devolvió el 5. Y después setDiff mira las diferencias entre los vectores. Esta función sí es sensible, a diferencia de intersect, al orden en que yo le paso los argumentos. Si yo pongo setDiff vector 1, vector 2, me va a devolver los elementos del vector 1 que no se encuentran en el vector 2. Y al revés, si le pongo vector 2 y vector 1, me va a devolver los elementos del vector 2 que no se encuentran en el vector 1. 1, 2, 3, 4, excepto el 5. Después está esta función append, que básicamente lo que hace es agregar un elemento a un vector. Entonces yo primero le indico el vector al que le quiero agregar un elemento y después le indico el elemento que quiero agregar. Imprimo el vector y fíjense que al final agregó el valor 35. Acá hay algo que no lo estuve diciendo muy claramente, pero que es importante. ¿Qué pasa si yo corro la función append vector 1, 24, pero no la asigno a ningún objeto? Bueno, yo corro la función y efectivamente me devuelve el vector 1 agregándole el valor 24 al final. Pero si yo ahora quiero ver qué valores hay dentro del vector 1, vemos que efectivamente están los valores de antes. Es decir, como yo no asigné esta función, o el resultado de esta función, mejor dicho, al vector 1, usando el símbolo de esta flechita,
el objeto vector 1 no fue afectado. Entonces yo puedo obtener el resultado sin la necesidad de sobreescribir el objeto. Después tenemos la función which, que evalúa una condición a lo largo de todos los elementos de un vector. Recordemos que el vector 2 tiene números del 1 al 5 y yo lo que estoy haciendo acá es decirle: devolveme las posiciones del vector 2 en los cuales haya elementos, en este caso números, mayores a 3. ¿Y cuáles van a ser esas posiciones? Bueno, corremos la función y nos devuelve la posición 4 y 5. Quizá el ejemplo no era muy intuitivo. Probemos con el vector 1, que tiene elementos que no están en secuencia, tiene 5, 7 y 12. Probemos que nos devuelva los elementos mayores a 8. Entonces, fíjense que nos devuelve 3, 4 y 5. ¿Qué quiere decir? ¿Que estos elementos están en el vector? No. Esto está indicando que los valores que están en las posiciones tercera, cuarta y quinta del vector 1 son mayores a 8. Claramente lo vemos, son estos tres últimos números. Después, esta operación con corchetes es sumamente útil, que es para acceder a elementos dentro de un vector de acuerdo a su posición. Por ejemplo, si en el vector 1 le pedimos el objeto que está en la posición 3, obtenemos efectivamente el 12. Acá, por ejemplo, otra manera de hacerlo es pedirle todos los elementos del vector 1 excepto los que están en las posiciones 1 y 5. El menos es lo que indica la excepción, o sea que excluya estas posiciones. Y fíjense que acá, para indicar más de una posición, utilicé otro vector que solamente creo para esta función. Lo corro y efectivamente me dan los tres elementos del medio de ese vector. También de esta forma yo puedo modificar o reasignar elementos dentro de un vector y sin tener que cambiar completamente el vector. Por ejemplo, si yo quiero modificar el elemento en la posición 3 del vector 1, escribo esto y fíjense ahora que en la posición 3 tenemos el 15 que acabo de asignar. Después la función length indica la longitud de un vector, es decir, la cantidad de elementos del vector. Después está la función rep, que sirve para crear un vector de valores repetidos. Por ejemplo, acá le voy a pedir que me cree un vector que tenga el valor 4 repetido 5 veces. Ahí me devolvió el vector. Y como ya les dije, las funciones se pueden procesar o escribir poniendo explícitamente los nombres de los argumentos. En este caso los argumentos son x, el valor que queremos repetir, y times, la cantidad de veces que lo queremos repetir. O podemos escribir la función sin nombrar los argumentos, pero siempre y cuando respetemos el orden de los argumentos de la función. Bueno, ¿cómo sabemos el orden de los argumentos? Buscamos la documentación de la función con el símbolo de pregunta y el nombre de la función. Acá vemos que nos pide poner un objeto x y después un argumento times. Estos tres puntitos indican que puede haber más de un argumento y acá nos dice todos los argumentos que pueden estar. Bueno, después algo importante que les tendría que haber dicho antes es que otra función útil que tiene RStudio es la capacidad de buscar texto dentro de el script. Les va a pasar cuando escriban códigos largos que se van a perder, no va a ser fácil encontrar las cosas. Entonces si tocan control F les abre un buscador, y si yo pongo rep, por ejemplo, me fui a cualquier lado, nos va a mostrar todos los lugares en donde está escrito rep. Y también tiene esta opción para reemplazar lo que buscamos con otra palabra, igual a, por ejemplo, Word. Bueno, después tenemos un segundo tipo de objetos que son las matrices, que a diferencia de los vectores tienen dos dimensiones, filas y columnas, pero también admiten un solo tipo de datos.
Con la función matrix podemos crear matrices. Acá, por ejemplo, estoy creando una matriz que va a tener valores desde el 1 al 9. Acuérdense que esto es un vector que indica números desde 1 hasta 9. Y con los argumentos nrow y ncol les indico la cantidad de filas y de columnas que va a tener la matriz. En este caso va a ser una matriz cuadrada de 3×3. Fíjense, acá está la matriz. También obviamente se puede crear una matriz a partir de 2 o más vectores. Se puede, por ejemplo, crearla uniendo los vectores como columnas. Fíjense que teníamos 2 vectores de longitud 5 que los unimos como columnas, entonces tenemos 2 columnas de 5 filas. Y también se pueden unir por filas para crear matrices. Ahora tenemos una matriz de 2 filas y 5 columnas. Con la función dim vemos la dimensión de estas matrices para ver lo que les acabo de decir. En este caso te muestra primero la cantidad de filas y después la cantidad de columnas, 5 y 2, y ahora 2 y 5. Ahora veamos un tercer tipo de objetos que son las listas. A diferencia de los vectores y las matrices, las listas admiten diferentes tipos de datos. Además, no solamente eso, sino que admiten diferentes tipos de objetos. Fíjense, yo acá puedo definir un objeto llamado lista1 con la función list que contenga estos elementos. Primero, el objeto condición, que si se acuerdan es un objeto con un valor de tipo booleano igual a true. Después un objeto, una cadena de texto que dice hola, que acabo de inventar. Después el objeto x, que si se acuerdan era numérico, igual a 2. Y después el vector 2, que definimos que son números del 1 al 5. Fíjense, defino la lista y lo que me devuelve es el nombre de cada elemento de la lista con... Perdón, este es el nombre con la posición de cada elemento de la lista y después el valor que hay dentro de esa posición de la lista. Al final van a ver el vector de 5 números. ¿Cómo se accede a los diferentes elementos de una lista? Bueno, no es igual a cómo se hace con los vectores. Si yo escribo como hice con los vectores lista y entre corchetes 4, me devuelve lo que hay en la posición 4, pero ¿qué me devuelve? Me devuelve algo con esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Que me devuelve también una lista. Esto pasa porque el método corchete simple siempre nos devuelve un objeto que es del mismo tipo que el objeto original. Entonces si yo me fijo, si yo le pregunto a R cuál es la clase del objeto lista entre corchetes 4, efectivamente me dice que es una lista. Pero ¿qué pasa si yo quiero acceder al vector que está en la posición 4 de la lista 1? Bueno, tengo que usar 2 corchetes. Fíjense, ahora me devolvió esto sin este prefijo y es efectivamente el vector con los 5 números, que es lo mismo que si yo hubiese escrito vector 2. Bien, si vemos la clase, efectivamente es un vector de números enteros. Y después lo que tiene de bueno esto es que como esto nos devuelve un vector, después podemos utilizar el método de corchetes simples para acceder a elementos dentro de ese vector de acuerdo a su posición. Entonces yo acá quiero el objeto en la posición 2 dentro del vector que está en la posición 4 de la lista 1. Y efectivamente me devuelve el 2, que es el segundo elemento del vector. Listas con nombres. Las listas también se pueden crear especificando el nombre que tiene cada elemento dentro de la lista. Entonces yo acá con la función list puedo crear una lista que en su primera posición tenga un objeto que se llama booleano, que tenga el valor false, y otro numérico con el valor 101. Si queremos podemos ver los nombres de una lista. Me devuelve booleano y numérico, que son los nombres, o podemos ver la lista entera, que fíjense que ahora es distinto como lo mostraba antes, en donde yo tenía este nombre para cada posición de la lista. Ahora tengo efectivamente el nombre que definí y después el valor del objeto que está con ese nombre. Y esto nos permite acceder a los elementos de una lista usando sus nombres. Entonces si yo pongo lista 2, 2 corchetes booleano, me va a dar el valor del elemento cuyo nombre es booleano. Lo mismo con numérico. Bien, cuarto tipo de objetos, los data frames.
Básicamente son tablas de 2 dimensiones. Este probablemente es el tipo de objeto más importante que tiene R, al menos si van a utilizar R para manejar grandes tablas con datos. Bueno, ¿cómo se crea un data frame? Con esta función data.frame. En este caso vamos a crear un data frame de 3 columnas, que también se llaman variables, y 2 filas. En este caso vamos a tener una primera columna que se llame país, que va a ser igual a un vector de valores, que van a ser Argentina y Brasil. Después otra columna que sea el año de independencia, con un vector de valores numéricos, y otra con el idioma. Si yo creo esto, y después imprimo el data frame en la consola, efectivamente veo el data frame que acabo de construir, que es como si fuese una tabla. Parecido a una matriz, pero más versátil, con más funcionalidades que ya vamos a ver. Acá se puede ver el contenido del data frame, pero obviamente si tenemos un data frame con decenas de columnas y miles de observaciones, o sea, de filas, en la consola no es muy práctico verlo. Por lo tanto, hay dos maneras de verlo de una manera más práctica. Una es usando la función view con B corta mayúscula. Efectivamente me abre el data frame y acá me permite, por ejemplo, ordenar de acuerdo a diferentes variables. Y otra forma todavía más fácil es ir al entorno, ver el objeto data frame que tengo definido y cliquear. Y acá me lo abre. Bien. Después, si queremos ver información útil del data frame que nos lo describa, se usa la función str, que acá nos dice que tiene 2 observaciones, 3 variables, nos da el nombre de cada columna, nos dice de qué tipo son los valores de esa columna, etc. nrow y ncall se usa para contar la cantidad de filas y columnas de un data frame, 2 y 3. Después R tiene algunos data frames ya precargados. Cuando uno inicia R, estos ya están en la memoria, que está bueno porque a veces se usan para hacer demostraciones como estoy haciendo ahora y no es necesario cargar un archivo que ustedes tengan en otro lado. Por ejemplo, está el data frame Air Quality, que tiene datos sobre la calidad de aire en Nueva York en 1973. Si me pregunta Air Quality, bueno, me va a dar la descripción de la base. Y acá vamos a ver las variables que tiene, que son 6 variables de diferentes tipos. Otra forma de ver los valores de un data frame es con las funciones head y tail. Head te muestra las primeras filas del data frame, en este caso las primeras 6, y tail te muestra las últimas. Acá yo le especifiqué que quiero que me muestre las 3 últimas, porque por default te muestra las 6 últimas. Bien, estas son las últimas. Con la función callNames vemos los nombres de las columnas del data frame. Acá están todos. Y con el método signo de pesos, lo que hacemos es llamar a las diferentes columnas del data frame. Entonces, si yo pongo el nombre del data frame, signo pesos y el nombre de una columna, efectivamente me devuelve un vector con todos los valores de esa columna. Fíjense que acá hay NAs, como les dije antes, que son valores faltantes. Bien. El último tipo de datos que vamos a ver son las funciones. Todos los comandos que estamos usando pertenecen a la clase de objetos function. Fíjense, si yo toco class, print o view, me devuelve function. Antes de seguir con funciones, les voy a contar de unas operaciones recontra útiles que son los loops o iteraciones. Existen los loops hechos con for, que básicamente iteran a lo largo de un vector de elementos. Por ejemplo, acá yo creo un vector que tenga números del 1 al 5. Y lo que escribo es, lo que estoy diciendo acá es, para el objeto i, que es un nombre que yo invento, que en general se pone i por convención, pero le podría poner cualquier otra cosa, dentro del vector hace una serie de operaciones que están dentro de un corchete. Entonces lo que va a hacer R cuando lea esto es, va a ir iterando por cada uno de los elementos de este vector, o sea los números del 1 al 5, y va a procesar este comando, que básicamente lo que hace es evaluar si ese elemento del vector es mayor a 3, y si es mayor a 3 lo imprime en la consola. Entonces
¿Qué nos tiene que devolver esto cuando lo corra? Y bueno, básicamente los elementos del vector que sean mayores a 3, que si lo corremos vemos que son el 4 y el 5. Bueno, después acá tenemos en el segundo tipo de loops, que es con el comando while. Van a ver que se reseteó el video porque encontré un error, pero lo corregí. Esta función, este código que escribe acá, lo que hace es imprimir todas las potencias del número 2 que sean menores a 100. Lo que hace el comando while es que todo lo que le siga al comando encerrado entre estas llaves va a ser ejecutado siempre que se cumpla la condición entre paréntesis. Es decir, siempre que n sea menor a 100, imprimí este código, o mejor dicho, procesa este código. Lo corremos y como vemos están todas las potencias de 2 menores a 100. Después acá les puse una función un poco más compleja como para que vean hasta dónde se puede llegar. En este caso para calcular el momento centrado de orden 1 de una variable. No se las voy a explicar paso por paso, pero la pueden mirar a ver si la entienden, sería ideal. Y si la probamos sobre el data frame de Air Quality, vemos que la función efectivamente da 0. Y si se acuerdan de la teoría, esto es así porque siempre el momento centrado de orden 1 da 0 por definición. Más operaciones con data frames. Los data frames, como les dije, son los objetos que más van a usar. Entonces saber bien estas operaciones les va a venir bien porque son los que más van a usar. Primero, la función unique le permite a alguien ver los valores únicos de una variable. Por ejemplo, acá tenemos la variable month. Vemos que los valores únicos que toma son valores de 5 a 9, es decir, de mayo a septiembre. Pero si queremos ver, además de los valores únicos, la cantidad de observaciones o filas que tienen cada uno de esos valores, usamos la función table. Acá nos muestra que, por ejemplo, para el mes de junio hay 30 observaciones. Claramente deben ser que son los 30 días de junio. Si queremos ver si hay valores faltantes, agregamos este argumento de useNa. Y bueno, vemos que al menos en la variable month no hay valores faltantes. Después podemos contar los valores faltantes de una variable. Por ejemplo, si yo quiero usar la misma función para la variable solar_r, bueno, van a ver que los valores únicos de la variable solar_r son un montón. Entonces esto no es muy práctico, a pesar de que acá nos dice que hay 7 valores faltantes. Para contar eso directamente, vamos a usar la función isNa, que si se acuerdan evaluaba si un valor era missing o no. Y lo que nos devuelve es un vector de la misma longitud que la variable, pero que dice true cuando el valor es missing y false cuando no lo es. Entonces, si se acuerdan, yo les dije que true vale 1 y false vale 0. Entonces lo que voy a hacer es usar la función sum, que es una suma, para sumar todos los valores de este vector. ¿Y qué va a hacer? Va a sumar solamente los que sean true con valor 1, por lo tanto me va a dar la cantidad de missing values de esta variable, que es 7, como vimos recién. Después, como veníamos haciendo, subsetting o indexación de un data frame. Básicamente se llama así para acceder a elementos del data frame. ¿Cómo se hace? Bueno, con corchetes accediendo a través de las posiciones. Esto indica que queremos el elemento que está en la fila 1 de la columna 1. Bueno, es un número 41. Si ponemos así y con esta parte vacía, significa que queremos la fila 1 y todas las columnas. Acá tenemos la primera fila del data frame. Así es para ver los primeros 6 elementos con todas las columnas. Acá, por ejemplo, queremos estos 3 elementos en estas 3 posiciones, excluyendo las columnas 1 y 3. Acá, por ejemplo, queremos todas las filas, por eso dejamos acá vacío, de la columna ozone, es este vector. O, por ejemplo, de 2 columnas a la vez. Acá lo vemos las 2 columnas. Bueno, se ve allá arriba. Después aprovechamos la función which, que si se acuerdan nos daba la posición de los elementos de un vector que cumplían con cierta condición. Entonces yo acá quiero ver, por ejemplo, todas las filas del mes de mayo. Entonces le pregunto which air quality month, la variable month es igual a 5. Esto, si lo corremos así nomás, nos da el vector de posiciones en donde el mes es igual a 5. Y le decimos que nos devuelva el data frame. ¿Con qué filas? Bueno, las filas
pertenecientes a los valores que están en estas posiciones. Por lo tanto le pongo la función entera y dame todas las columnas. Y acá están. Después, por ejemplo, si queremos la última fila, podemos aprovechar la función nRow, que si se acuerdan nos da la cantidad de filas de la del data frame. Por lo tanto, acá le estamos pidiendo dame la fila entera en la posición 153. Esta es la última fila. Después, como les dije en otros videos, para R y otros programas existen estos paquetes que son funciones que no vienen cuando uno se descarga un programa, pero que distintas personas lo hacen y los pone a disposición para solucionar algunos problemas. Un paquete popular se llama dplyr, que es deployer, que se usa para hacer operaciones con data frames de una manera más fácil. Cuando nosotros queremos utilizar un paquete, lo primero que tenemos que hacer es instalarlo. ¿Cómo se instala? Con este comando install.packages y el nombre del paquete entre comillas. Vamos a correr bueno, perdón, yo no lo voy a correr porque ya lo tengo instalado, pero ustedes si no lo tienen que correr aunque sea una vez en la consola. Y una vez que está instalado todavía no se puede usar. Lo que hay que hacer es cargar el paquete. ¿Por qué pasa esto? Porque yo puedo tener muchos paquetes, pero no usarlos en una sesión de R. Entonces R te permite usar solo aquellos paquetes que están cargados. Está bueno esto porque si no, la memoria RAM de la computadora estaría cargada con todas cosas que no necesitamos si tenemos muchos paquetes. Entonces yo acá voy a correr la función library para el paquete deployer para tener a disposición todas las funciones del paquete. Y vamos a ver algunas funciones. Por ejemplo, si yo quiero crear una nueva variable de un data frame, lo puedo hacer sin el paquete deployer. Y se hace así, definiendo un nuevo vector indexado por el símbolo pesos, que acá voy a llamar columna de unos para que sea una columna arbitraria que tenga solamente unos, y lo asigno con el valor 1. Si yo miro los nombres de las columnas de la data frame ahora, vamos a ver que al final está esta nueva variable. También lo podemos ver en el data frame. Si vamos acá, vemos esta columna que tiene solamente unos. Pero si queremos usar el paquete deployer, se escribe así. La base de datos se vuelve a asignar como la base de datos y después estos símbolos que se llama el operador pipe. ¿Qué es lo que hace el operador? Lo que dice el operador es que todo lo que siga después de esto se va a aplicar sobre lo que viene antes, en este caso el data frame. O sea que acá vamos a aplicar la función mutate, que es para crear variables, sobre el data frame air quality. Y vamos a crear una variable que se llama columna de 2, que solamente tiene 2. Por ejemplo, para que se entienda cómo funciona este pipe, si no hubiésemos usado el pipe, tendríamos que haber escrito así. Asignarle el data frame como la función mutate, el argumento .data igual a air quality y después la columna. Por ahí, con una sola variable no parece muy útil, pero cuando estamos creando muchas variables a la vez, usar este pipe con la librería deployer se vuelve bastante útil. Por ejemplo, acá creé 2 columnas a la vez usando este método. Si quieren podemos ver un segundo que acá están las 5 columnas creadas. Bien, después está esta función case_when, que es bastante útil cuando queremos crear una variable con valores, pero que tomen estos valores de acuerdo a diferentes condiciones. Por ejemplo, si yo quiero crear una variable que indique el mes de cada fila, pero en forma de texto. Entonces va a ser una variable que va a tomar diferentes valores. ¿Y qué valores va a tomar? Bueno, primero la misma sintaxis que antes, usando el pipe y la función mutate, y creo una variable que se llama mesTexto igual a la función case_when y le pongo la primera condición, o sea que el mes sea igual a 5. Cuando esta condición se cumple, yo quiero que el valor que tome esta variable sea mayo. Se usa este simbolito de acá. Y así para los 5 meses que hay. Entonces, ahora por ejemplo, si queremos hacer una tabulación para ver los valores únicos de esta variable que acabamos de crear, podemos usar la función table. En este caso voy a hacer una tabulación de doble entrada, es decir, voy a poner 2 variables a la vez. Y acá que tenemos, por ejemplo, que las filas que toman valor 5 en la variable month
toman valores, perdón, no hay ninguna que tome valores agosto, julio, junio, septiembre, pero hay 31 observaciones que toman valor mayo en la variable mes. Es lógico porque lo acabamos de crear así. Después, funciones para eliminar columnas. La primera forma de hacerlo es una forma bastante rudimentaria, que es asignar a el vector de la columna del data frame este valor null. Si quieren lo podemos ver. Ya no está más la columna de unos. Otra función más elegante es la función select del paquete deployer. Usando el pipe, simplemente seleccionamos un vector seguido por el signo menos con el nombre de las columnas que queremos eliminar. Y otra forma de eliminar, que es una forma indirecta por así decirlo de eliminar, es simplemente seleccionar las columnas que sí queremos que se incluya. En este caso, por ejemplo, quiero seleccionar todas las filas del data frame y las columnas que vayan de la primera posición a la sexta y la última. Podemos ver acá que van a ser desde ozone hasta day y la última que se llama mes texto. Bueno, ¿cómo cambiar el nombre de una columna? Si se acuerdan, con el método callNames aparecían todos los nombres. Yo puedo seleccionar el nombre de la columna que quiero como si fuese un vector, o sea, en este caso de la posición 7, vemos que el nombre de columna es mes texto y le asigno un nombre nuevo, mes-t. Corro de nuevo esto y vemos que acá cambió. Otra forma más elegante usando deployer y el pipe es con la función rename, que básicamente toma como argumento primero el nombre nuevo y después el nombre viejo. Después, como les dije, tener tantos paquetes cargados en la memoria de R no siempre es conveniente porque nos carga mucho la memoria. Lo que podemos hacer es solamente llamar a las funciones dentro del paquete que necesitamos usar y no cargar el paquete completo. Entonces yo lo que voy a hacer acá es sacar el paquete de la memoria de R. Entonces ahora no puedo usar las funciones de deployer, pero si yo escribo de esta manera la función mutate, o sea, le pongo un prefijo que tenga el nombre del paquete y estos dos puntitos dos veces y la función, ahí puedo utilizarla sin la necesidad de cargar el paquete completo. Bien, una sección distinta, archivos y directorios. Antes, para empezar, limpiemos el entorno de objetos, así estamos más tranquilos. Y con control L se limpia el resultado de la consola. Primero está el concepto de directorio. Nosotros siempre estamos trabajando sobre un directorio, es decir, R se está situando en una carpeta específica de nuestra computadora. Entonces, si nosotros cargamos un archivo, lo va a buscar primero en ese directorio. Si nosotros queremos ver el directorio actual, usamos la función getWD, que es por Working Directory. En este caso estamos en la carpeta documentos de mi computadora. Para cambiar el directorio se usa la función setWorkingDirectory, que acá yo le puse que el argumento dir sea igual a un directorio, que es el directorio de la materia. Entonces, si ahora corro de nuevo la función getW, obtengo el directorio que acabo de definir. Otra forma de hacer referencia a un directorio es utilizando la función filePath, que básicamente lo que hace es unir diferentes cadenas de texto con la barra que separa a las diferentes carpetas. Una dificultad que tiene R es que nosotros no podemos definir a los directorios con la barra invertida, que es como en general está escrito en los directorios de Windows en el explorador. Después, esta función listFiles es una función para listar todos los archivos dentro de una carpeta. Bueno, acá van a ver lo que tengo yo en esta carpeta, diferentes carpetas. También podemos usar dir create para crear una nueva carpeta. Si vemos de nuevo los archivos que hay en este directorio, ahora vamos a ver que está esta nueva carpeta que se llama carpeta de pruebas. Después vamos a ver cómo se escribe un archivo, que básicamente es crear un archivo. En este caso va a ser un data frame que lo vamos a guardar como un archivo de extensión CSV. Creamos el data frame igual al que habíamos creado arriba y usamos la función writeCSV, en donde le pasamos el argumento del data frame y después el directorio. En este caso puse un puntito. ¿Qué significa esto? El punto
hace referencia al directorio actual en el cual estamos trabajando, que es la carpeta que les mostré. Y vamos a poner este archivo en la carpeta de prueba que acabamos de crear, y el archivo se va a llamar independencia.csv. Ahí el archivo se crea y si queremos podemos ver que está efectivamente adentro de la carpeta de prueba. Podemos cambiar el nombre del archivo usando File Rename. Vemos que se cambió. Después podemos eliminar el archivo. Vemos que ahora no hay ningún archivo en esta carpeta de prueba. Después veamos cómo se leen los archivos. Fundamental porque en general vamos a usar archivos externos con datos que nos vengan dados de afuera. Por ejemplo, en este caso defino la ubicación para un archivo que tengo con la encuesta permanente de hogares del primer trimestre del año 2022. Y con la función readExcel del paquete readXL, que acuérdense, si no lo tienen instalado, primero tienen que instalárselo con este comando. No lo voy a correr porque yo ya lo tengo instalado. Y fíjense, tarda un poquito, mi computadora está lenta, pero ahora tenemos esta nueva data frame, este nuevo objeto que se llama df-eph definido en el entorno. Lo podemos abrir y ver que efectivamente estas son todas las variables de la EPH y acá todos los valores. También podemos leer archivos directamente de URLs de internet, o sea, de direcciones de internet. Esto está bueno porque nos permite, nos evita tener que descargarnos el archivo y guardarlo en nuestra memoria. En este caso voy a utilizar la página de datos abiertos del Gobierno de la Nación, que tiene una sección de series de tiempo bastante buena. Acá les dejo el link a la página y este es efectivamente el link que te trae el archivo que quiero bajar, que en este caso va a ser la serie del índice de precios al consumidor. Esperamos que lo traiga y lo define acá. Vamos a ver, es un data frame con dos columnas, el índice de tiempo y el valor del IPC. Por último, manipulación de datos y estadísticas descriptivas. Primero vamos a ver algunos comandos básicos. Crear una variable aleatoria con distribución normal. En este caso es una variable aleatoria con 15 observaciones. Acá me la crea. Pero también le puedo especificar otras cosas. Le puedo decir cuál tiene que ser la media y cuál tiene que ser el desvío estándar. Creo esta variable y hago un histograma de la variable. Acá lo vemos. Vamos a eliminarlo. Algo importante a tener en cuenta es que esta variable se genera de forma aleatoria, entonces cada vez que yo la genero muestra valores distintos. Esto tiene sentido porque es aleatoria, pero si nosotros queremos que nuestro código sea replicable, necesitamos que la persona que lo corra llegue al mismo resultado. Para eso tenemos que algo así como fijar la aleatoriedad. Y esto se hace fijando lo que se llama una semilla. Una semilla básicamente le dice al programa, mira, esta variable aleatoria, créala a partir de este número y siempre va a generar el mismo número. Entonces si yo corro el histograma junto con la semilla a la vez, fíjense que me crea un histograma y lo corro de nuevo y me genera el mismo histograma, es decir, estoy creando la misma variable cada vez que lo corro. Bueno, hagamos un ejercicio práctico. Calculemos algunas estadísticas descriptivas para la serie del IPC. Vamos a usar la librería Deployer. Primero cambiemos el nombre de las variables, vamos a ponerle fecha e IPC. Después creemos variables para indicar el mes y el año de cada fila, porque si nosotros vemos una tabulación de la variable fecha, vemos que está escrita de esta manera. Entonces en este caso vamos a crear una variable nueva que se llame mes y usando la función format vamos a seleccionar la variable fecha y poner esta cadena que indica que queremos al mes en formato de 2 dígitos. Y lo mismo con el año, pero queremos 4 dígitos. Vemos una tabulación de las variables que acabamos de crear. Tenemos los 12 meses y la cantidad de filas para cada mes. Y los años. Después podemos calcular, por ejemplo, el mínimo de una variable. En este caso, la mínima fecha es la fecha de inicio
de la serie y el máximo es la fecha de fin. Esta serie está definida desde diciembre de 2016 hasta julio 2022. Después calculemos, por ejemplo, la inflación mensual, que como saben es la variación porcentual del índice de precios al consumidor mes a mes. Básicamente lo vamos a hacer con la función mutate y vamos a dividir la variable sobre el lag, o sea el rezago temporal de la variable, restarle 1 y multiplicar por 100. Miremos algunas estadísticas. Bueno, primero la podemos ver creada en la base. Fíjense que acá tenemos las variables que creamos antes y la inflación. Podemos ver el promedio de la inflación mensual en 2022. Antes veamos algunas cosas. Si se acuerdan, si hacemos así, vemos el vector que tiene todos los valores de la variable. Con los corchetes podemos acceder a diferentes posiciones de ese vector. Por ejemplo, los primeros 10 valores. Lo mismo con la variable año. Si por ejemplo le pasamos esta condición que el año sea igual a 2022, nos devuelve un vector con valores booleanos que indican si efectivamente la variable año toma el valor 2022 en esa posición. Entonces lo que hacemos acá es hacer subsetting o indexación del data frame combinando estas variables. Lo que yo le voy a decir es, dame de la variable inflación las posiciones, los valores que estén en las posiciones en donde el año sea 2022. Y estos son los valores. Ahora yo quiero calcular el promedio de estos valores y básicamente uso la función min de lo que acabo de escribir. Entonces el promedio de la inflación mensual en el año 2022 hasta julio es de 5,585, etc. Acá por ejemplo la podemos asignar a un objeto que se llama inflación promedio. Y usando la función round podemos aproximarla a 2 dígitos decimales. Acá tenemos 5,59. Y por ejemplo poner una función más linda que nos escriba un texto diciendo que la inflación mensual promedio del 2022 fue de inflación promedio, que es 5,59. Otra opción para hacer lo que acabamos de hacer de calcular el promedio es usando funciones de la librería deployer que son filter y summarize. Mismo resultado. Para calcular la varianza se usa la función var. Fíjense que si yo la corro así nomás me devuelve a. ¿Por qué? Porque en el vector de la variable inflación hay un valor faltante y la función no sabe calcular la varianza de un valor faltante. Por lo tanto le tengo que poner el argumento na.rm igual true, o sea na remove igual true, o sea sacame los valores faltantes y calculame la varianza. Esta es la varianza. El desvío estándar se calcula con la función sd, pero también, como sabemos, podemos calcularla como el desvío estándar lo podemos calcular como la raíz cuadrada de la varianza. Defino la varianza, defino el desvío estándar y lo miro. También podemos calcularla así, elevando la varianza a la 1/2. Después, acá terminando, hay un comando simple para obtener varias estadísticas descriptivas a la vez. Por ejemplo, acá tenemos mínimo, primer cuartil, mediana, promedio, tercer cuartil, máximo y cantidad de valores faltantes. Y para terminar vamos a graficar la inflación mensual para toda la serie. Acá creamos el gráfico de dispersión de los puntos y le agregamos las líneas que conecten todos los puntos y tenemos la serie de inflación para todos los años de la serie. Bueno, hasta acá llegamos con los comandos básicos en R. Espero que les sirva mucho. De nuevo, repasen uno por uno los comandos, busquen la documentación de cada función con el signo de pregunta. Si tienen dudas, busquen en internet, consulten con sus amigos y si no, escríbanos. El próximo video va a ser para mostrar algunas estadísticas descriptivas en gráficos, básicamente histogramas y boxplot. No vamos a repasar el video el código línea por línea como lo hicimos acá, pero sí les voy a compartir el código. Para terminar, acá les dejo paquetes útiles que yo conozco para trabajar en R. Fíjense que son un montón, les pongo una pequeña descripción de para qué sirve cada paquete. Esto es simplemente para motivarlos un poco y para que vean todas las cosas que se pueden hacer en R. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias.